Estamos en una serie. ¿Se acuerdan cómo se llama la serie? ¿Alguien que se acuerde? Muy bien, David, gracias. Puedes creer. Puede conmigo, puedes creer. Diga conmigo, puedes creer. Este es el nombre de la serie en la que estamos, ¿sí? Y el día de hoy vamos a leer algo que probablemente, si tú tienes algo de tiempo en el cristianismo, si tú más o menos has escuchado de las obras de Jesús, y probablemente a lo mejor si no, también has escuchado lo que vamos a leer el día de hoy. Es uno de los milagros de Jesús más famosos, ¿sale? Pero antes de eso quiero comenzar preguntándote algo. ¿Alguna vez has estado a ver, denme un segundo, voy a poner nada más mi cronómetro aquí. ¿Alguna vez has estado de que te predispones y dices, hoy en la tarde voy a descansar, me voy a ir y no voy a hacer nada? O tú y tu familia dicen, oigan, pues vámonos, ¿no? A tirar la flojera un ratito, vemos una película o algo. Y estás en esa situación que lo preparas y te estás alistando, y en eso a lo mejor te llega visita, o te acuerdas que tenías un pendiente y no te deja estar tranquilo, o alguien te habla y te dice, tienes que venir, o algo pasa, que el día que querías descansar o el ratito que querías tener de relax se acaba. ¿Te ha pasado eso? ¿Se les hace frustrante eso? La verdad es que sí, de repente es frustrante, ¿no? Sobre todo cuando tienes poco tiempo para descansar. Lo que sucede hoy, que vamos a leer en la Escritura, lo que estaba sucediendo ahí, más o menos le pasó a Jesús y a sus discípulos esto, ¿sí? Claro que a ti y a mí nos frustra el decir, hoy me voy a dedicar a descansar, y que no puedas descansar, que te llegue visita y tengas que prepararles de comer y decir, no se preocupen, estamos listos para ustedes, y con el gallo aquí, ¿no? Y servir las bebidas y lo que sea. A lo mejor para ti, para mí es frustrante, pero a Jesús nada se le sale de control. Jesús ya lo tiene todo presupuestado y lo tenía todo controlado, pero algo así sucedió. Entonces te quiero invitar a la Escritura, por favor. El día de hoy, seguimos en la serie de Puedes Creer, que se trata del Evangelio de Juan, y estamos viendo algunas de las señales y los milagros de Jesús y adaptándonos a nuestra vida para poder decir, oye, ¿podemos creer esto de Jesús? Que ojalá la respuesta después de esta serie sea sí en tu corazón, ¿sale? Vamos a la Escritura, vamos a ir a Juan 6. Por favor, ve conmigo a Juan 6. Ada, tú me sigues mientras leo. Y dice así Juan 6. Yo voy a utilizar la Nueva Biblia de las Américas, ¿sale? Y dice así: después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y una gran multitud, dice versículo 2, y una gran multitud los seguía, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Versículo 5, cuando Jesús alzó los ojos y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron, y el número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Di conmigo, todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente, entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza iban a hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Vamos a orar, ¿sale? Padre, muchas gracias, Dios, por la Escritura. Nos sometemos a la autoridad de la misma. Sabemos que es tu voz, sabemos que está viva, Señor, y que tú hoy quieres hablarnos y ministrar nuestros corazones con esto. Padre, quiero pedirte que si es tu voluntad,
por favor, nos estires en fe a conocerte más a ti, Jesús, a que las verdades que hoy extraigamos y estas ideas que tú has puesto en mi corazón sea de beneficio de todos, para el servicio de tu iglesia, para nuestro carácter, para nuestro crecimiento como discípulos tuyos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Déjame arrojar un poquito de contexto. Pues se quedaron sin comida y andaban bien hambriados, ¿no? Básicamente. Pero ¿qué pasa? Aquí vemos uno de los milagros más famosos de Jesús. De hecho, este es uno, además de la resurrección del Señor, este es el único milagro que está en los 4 evangelios. En los cuatro evangelistas lo narran, ¿no? Están los 4 evangelios. Otro dato chistoso de este tema, solo para que lo sepan, no es tanto contexto bíblico, sino es que el símbolo del pescadito, que es un símbolo que ha caracterizado a los cristianos por siglos, tiene varias teorías de dónde viene y qué significa. Probablemente muchas ni siquiera se excluyan mutuamente. Quizá sea cierto que viene de varias de estas teorías, pero una de estas teorías, además de algunas famosas como Jesús haciéndonos pescadores de hombres y demás, ¿qué es lo que pasa? Que se toma de este milagro y de este acontecimiento que leímos también. Probablemente de ahí venga también. Según Juan, Jesús y los discípulos venían regresando de una misión evangelizadora, es decir, habían andado ahí, Jesús había sanado a algunos enfermos, Jesús había hecho ya algunas señales y ya se estaban moviendo las aguas contra Jesús. De hecho dice, si tú lees Marcos, por ejemplo, Marcos menciona que Herodes ya se había enterado de él. Herodes acababa de asesinar a Juan el Bautista, entonces ya se empieza a enterar de Jesús también y lo que Jesús estaba haciendo, y entonces como que se interesa en conocerlo, un interés que venía como decir, a ver, vamos a aplacar a este cuate, ¿no? Ya se estaban moviendo las aguas contra Jesús. Y dice Juan que los judíos querían seguirlo y precisamente aprenderlo. O sea, ya él estaba hablando cosas como que él era el Hijo de Dios, él ya estaba sanando en el día de reposo, lo cual le estaba costando algunas críticas de ellos. Entonces, por todas estas situaciones, Jesús lo que dice es, vamos a descansar, vamos a tomar un tiempo de relax, ¿no? Ahorita en la tarde vámonos, ¿no? Por así decirlo, ya no vamos a hacer nada, hay mucha gente, esto ya se está descontrolando, vámonos un ratito del otro lado del mar de Galilea, hacia una región que se llama Betsaida, y donde había una explanada y un montecito, y ahí podían estar tranquilos y podían platicar y estar relajados. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Como vemos en el versículo 2, dice que la multitud los seguía, porque veían las señales que realizaban entre los enfermos. O sea, la gente decía, no, yo quiero más de eso, quiero ver más, quiero acontecer, o quiero estar ahí cuando esto esté aconteciendo. Pues la gente no quería quedarse fuera, quería estar y perseguir a Jesús. Entonces no importa que Jesús dijera, vámonos del otro lado del mar, no importa que Jesús dijera, quiero tener un ratito de relax, para la gente eso era como una invitación, no se vayan y síganlo y no lo dejen en paz. Entonces ellos van y lo siguen, y es aquí donde el relato de Juan nos dice que subieron a este montecito con sus discípulos, y que cuando Jesús alzó los ojos pudo ver la multitud hambrienta. También si leemos los otros evangelios podemos darnos cuenta que el horario no favorecía, ya era un poquito tarde, quizá la gente había estado ahí por ya un rato queriendo ver y estar con Jesús. Ahorita les voy a decir otras cosas claves que dicen los evangelios, pero creo que este milagro tiene muchísimas cosas que decir, y en orden de favorecer nuestra serie y pensar en ¿puedes creer?, creo que podemos extraer algunas ideas de esta porción de la Escritura para que nos estiren en la fe en Jesús, ¿sale? Entonces, tengo 3 puntos para ustedes, ¿sale? El primero es, a Jesús le importa tu proceso. Déjenme leerles el versículo 5 al 7. Ya sabemos, ya pintamos la escena, ya sabemos que ellos querían descansar, la multitud llegó, estaban del otro lado del mar. Había mucha hierba, dice también Juan. Era un lugar como agradable y la multitud estaba ahí hambrienta. Dice el versículo 5, que cuando Jesús alzó los ojos y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. ¿Qué pasa aquí? Jesús y sus discípulos se enfrentaban a un verdadero reto logístico, ¿no?
no nada más no había comida. No, probablemente no estaban en una región en donde, bájate aquí, hay un mercado y vamos a poder comprar pan, o ahí hay un Oxxo en la esquina. No había esas facilidades, no tenían el dinero suficiente, había mucha gente. Un dato interesante es que la Biblia dice que había 5,000 hombres, pero no contábamos mujeres ni niños, quiere decir que había más personas. Entonces tenían un reto logístico amplio. Me llama mucho la atención que ante esta adversidad, o durante esta problemática, Mateo, Marcos y Lucas, los tres nos mencionan que los discípulos fueron quienes tuvieron la iniciativa. Es decir, en los otros evangelios podemos ver que los discípulos llegaron con Jesús y le dijeron: oye Jesús, ya está siendo tarde, despáchalos a todos porque no tenemos para darles de comer, ¿no? Pero Juan, el discípulo amado, el discípulo cercano, nos dice unas cosas más detalladas y más personales. Dice que Jesús ya estaba pensando, ya se había dado cuenta. Probablemente cuando los discípulos le dicen: oye, estos hambriados que son un montón, ¿qué le vamos a hacer? Jesús ya sabía que estaban hambriados y lo que iba a hacer. Y entonces, dice Juan, voltea con Felipe y le dice: ¿cómo lo hacemos, mi Felipe? ¿No? ¿Por qué Felipe? ¿Por qué Felipe? Felipe era de esta región, él era un nativo, él era originario de Betsaida, que es la ciudad más cercana. No había nadie mejor para preguntarle dónde comprar la comida o qué darles de comer que a Felipe. No había nadie mejor. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú viviendo en Guadalajara, pero te voy a decir algo. Si alguien de fuera de la ciudad que yo conozco de repente viene a la ciudad, no sé por qué, pero siempre me habla y me dice: ¿qué onda, Miches? Oye, ¿dónde me recomiendas unas buenas tortas ahogadas? ¿No? Oye, no sé por qué. Oye, ¿dónde me recomiendas cuáles son los mejores tacos? ¿No? Y quizá tú eres un experto, una experta en tu colonia, decir en dónde ir a comprar qué, ¿no? O sea, si yo le pregunto, por ejemplo, a mi esposa ahí en la colonia donde vivimos: oye, ¿en dónde es más barato ir a comprar el súper o las cosas que necesitamos del súper? ¿En el supermercado, en esta tienda o en el mercado? Ella me lo va a decir. Felipe representaba más o menos eso en ese momento, ¿sí? Por eso Jesús voltea y le dice: oye Felipe, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Dónde vamos a comprar esta comida? Pero también es importante lo que Felipe le responde, ¿no? Le dice: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Básicamente Felipe le dice: Señor, con la lana que traemos no nos ajusta ni para una muela, ¿no? Para cada uno. O sea, simplemente no. Y esto evidencia un poquito del corazón y del carácter de Felipe, ¿no? Que era un tipo calculador, que era un tipo que estaba... Yo no creo que el asunto de mencionar los 200 denarios, que básicamente eran como 6 meses del salario mínimo en ese tiempo, no creo que sea una casualidad. Por supuesto que no lo es. ¿Qué pasa? Que probablemente Felipe incluso dijo: esta es la lana que tenemos, esto es lo que cuesta el pan en la región, en la panadería que ya conozco. Entonces, si hago la división de cuánto puedo comprar, luego lo divido entre 5,000 hombres, sin contar mujeres y hombres, no, Señor, no les va a costar para nada, para nada. Y esto obviamente nos habla del corazón de Felipe, de quererlo arreglar en sus propias fuerzas, de calcularlo, de decir no se puede, que creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con eso. Pero también nos dice que los recursos eran extremadamente limitados en ese momento, extremadamente limitados. No la vamos a librar, básicamente, dice Felipe, ¿no? Pero me encanta el versículo 6 que dice: pero esto Jesús lo decía para probarlo, porque él ya sabía qué iba a hacer. Es decir, Jesús ya sabía qué iba a pasar incluso desde que dijo: vamos a descansar. Pues, ¿sí me explico? No era como que Jesús dijo: vamos a descansar, al cabo no sé qué vaya a pasar del otro lado del mar de Galilea, ¿verdad? O sea, Jesús lo tenía todo bajo control. Por eso les dije eso hace ratito. Y aún en ese momento, cuando le pregunta a Felipe: oye, ¿qué les vamos a dar de comer? Jesús ya sabía qué iba a hacer, pero dice la Escritura que le dijo para probarlo. Ponte a pensar en esto. Están en una situación en la que ya vienen agobiados porque saben que se está murmurando en contra de Jesús. Herodes ya lo andaba buscando. Los discípulos ya están viendo cómo Jesús sana, cómo Jesús dice: yo soy el Hijo de Dios. Un capítulo antes tú puedes leer la declaración de Jesús mismo acerca de él. Y Jesús dice: queremos ir a descansar. Y de repente aparecen 5,000 y hay que alimentar a estos 5,000. No, o sea, no sé si no te saca de onda, pero a mí me saca de onda que Jesús, en medio de lo urgente,
se haya tomado el tiempo para lo importante que era el corazón de Felipe. O sea, en medio de toda esta situación, si yo me pongo a pensar yo mismo y mi carácter, yo diría, ¿cómo lo resolvemos? A ver, Felipe, lánzate aquí, tú lánzate allá, vamos viendo, hay mucha hierba, saca tantita y vamos a ver si la ponemos encima como decoración. O sea, yo hubiera pensado cómo resolverlo así con mi ingenio, con mi mentalidad calculadora, ¿no? De Felipe. Pero Jesús, teniendo todo bajo control, le dice para probar su corazón, para probar el corazón de Felipe. Una vez más, en medio de lo urgente, Jesús se detuvo para lo importante, para enseñarle a Felipe dependencia y confianza, y no solo a él. En los otros evangelios no se menciona a Felipe, se menciona que la iniciativa que tuvieron todos los discípulos al final fue trabajada en plural, todos los discípulos. Es decir, si nos ponemos a pensar, Jesús estaba siendo personal con Felipe, pero todos estaban aprendiendo en este momento dependencia y confianza del Señor. Y por eso quiero decirte que a Jesús le importa tu proceso, le importa tu corazón. En medio de situaciones adversas, muchas veces podemos ser probados por Jesús. Podemos creer en un Jesús que nos prueba porque le interesa nuestro corazón, porque tiene un plan para nosotros. Podemos creer en este Jesús en medio de la adversidad, porque a veces necesitamos evidenciar nuestro corazón calculador, que tiene que tener un plan siempre para salir adelante ante una adversidad. Y muchas veces duramos más tiempo creando y formulando el plan matemático en nuestra mente. Y primero voy a hacerle así, luego voy a hacerle así, y si no pasa esto, este es mi plan B, y pasamos mucho tiempo formulando esto, y en ningún momento de la ecuación dependemos de Jesús realmente. O con fe nos abandonamos en decir, Jesús, que se haga tu voluntad, yo sé que tú tienes esto bajo control. Y ahorita vamos a ver la maravilla de cómo lo solucionó Jesús, pero muchas veces queremos una solución más grande e inmediata. ¿Sí están conmigo? Sí. Y se nos olvida que Jesús tiene el control, pero qué maravilloso es nuestro Padre, que Él estaba probando ahí, en una situación práctica de hambre, estaba trayendo una lección eterna para Felipe. Nada más te quiero preguntar algo. ¿Cómo sabemos que ante las situaciones de nuestra vida, día a día, como algo tan natural como el hambre, el Señor no está probando tu corazón? ¿Cuántos de aquí pueden decir, no? O sea, en todas mis adversidades yo he podido confiar en el Señor siempre, pues. Yo luego tengo paz y digo, Señor, tú resuélvelo, yo me dedicaré a adorarte y alabarte. O sea, creo que todos podemos decir que el Señor ha probado nuestro corazón. A mí me ha pasado, de verdad, y mi corazón ha sido expuesto ante la inmediata tendencia que tengo de primero calcular y tratar de resolver. Y mi esposa, mi hermano, mi mamá, mi suegra, la gente de mi familia que me aman, te puede decir. Mis amigos cercanos te pueden decir, sí, luego quiere resolverlo y luego hace todo lo posible y lo resuelve. Sí, es cierto. Pero creo que muchas veces, como Felipe, más bien, sí, porque aparte está bien curioso que Felipe le dice lo de la lana, le dicen, Señor, para empezar no tenemos lana, pues, o sea, y con lo que tenemos no nos va a ajustar nada. Y después de que dice eso, como que, no sé, o sea, de verdad voy a alegorizar, permítanme alegorizar, pues. Pero yo creo que como que Felipe dice eso y como Jesús lo hace, ok, y se voltea y lo arregla y Felipe no vuelve a salir o sea, no se vuelve a mencionar a Felipe. No es como que al final de los versículos dice, y Felipe entendió que el Señor tenía todo. No dice eso. O como que después Felipe llega y le dice, oye Jesús, sorry por andar dudando de la lana, tú tenías en control todo esto y ya entendí que me estabas probando. No dice nada de eso. O sea, como que Felipe dijo eso y como que Jesús dijo, órale, pues le da el avión y ya no se vuelve a mencionar Felipe, ¿no? Entonces, ¿qué te estoy tratando de decir con esto? Las intenciones del Señor a veces son más trascendentales en una situación que el mismo problema por el cual nos estresamos. Muchas veces estamos así de que tengo que solucionarlo y esto nos estresa, pero por favor, puedes creer en un Jesús que tiene trascendencia y tiene relevancia y tiene un plan muchísimo más amplio y grande del que tú te estás estresando por querer resolver ahí. No se trató de Felipe nunca, se trató de exponer su corazón, pero realmente no se trató de él, sino de lo que Jesús hizo en este milagro y lo que Jesús enseñó con este milagro.
Otra cosa que te quiero decir también con este mismo punto de que a Jesús le importa tu proceso. A Dios no le importa nada más sacar el jale. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que dices, tengo que sacar la chamba, tengo que sacar el jale? ¿No? O sea, yo me acuerdo, déjenme decirles, les voy a dar 3 ejemplos personales, ¿sale? Y el primero viene aquí. Algunos de ustedes han escuchado y a lo mejor saben, hace muchos años cuando yo estaba jovenzuelo, digo, no muchos pues, o sea, unos 2 pues, yo estaba jovencito, pero cuando estaba aún más joven de como soy en este momento, fui durante un verano a vivir a Canadá, a Vancouver, Canadá, y llegué ahí y lo primero que hice fue decir, voy a buscar trabajo donde todos mis roomies están buscando trabajo, la gente con la que vivía, y todos estaban buscando en el centro de esta ciudad trabajo, y el centro es muy multicultural, entonces todos trabajaban con no canadienses, sino con árabes o con chinos o iraníes y demás. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer eso, y me fui y encontré trabajo en una pizzería. Esta pizzería era precisamente de un árabe, y los árabes son bien duros y bien rápidos, y todo el tiempo que están de, vamos a sacar el jale, vamos a hacer esto rápido. Entonces el cuate, la verdad es que me explotó, porque me dijo, tienes que estar en un proceso de entrenamiento, y me dijo, básicamente me dijo, es un entrenamiento. Primero me dijo 1 semana, pero ya llevaba 3 semanas, y el cuate, la verdad, no me pagaba ni el camión, y me pagaba nada más con las sobras de la pizza del día. Era una pizzería, estaba buena, pero me pagaba con las sobras, y entonces yo sacaba el jale y llegaba temprano y limpiaba las mesas, y rellenaba el chilito, y la catsup, y la mostaza, y todo, y ni aún así parecía porque obviamente lo que quería era tenerme trabajando gratis, ¿no? Esa es la verdad. Y después, ya que renunciara y me desesperara, iba a agarrar a otro. Pero en mi mente yo decía, pero si estoy sacando la chamba, ¿no? El cuate no me está enseñando valores, no me está enseñando la cultura de la empresa, no me está enseñando nada más allá, solo estoy sacando la chamba, nada más. Nunca realmente pude salir del concepto de sacar el jale. No había sustancia. Sacar la chamba, como dicen los mexicanos, que el trabajo se haga. Con Dios no es así. Con Dios no se trata nada más de que el trabajo se haga. Si nada más se tratara de que saliera la chamba, ¿no crees que sería más fácil tener a todo el ejército de ángeles predicando el evangelio todos los días? Por supuesto que sería más fácil, y Dios puede hacer eso, pero a Dios le importamos nosotros, le importa nuestro corazón, y tú tienes que entender que el Señor Jesús, en medio de este tipo de adversidades aún tan prácticas, no es nada más sacar y decir, ok, pum, voy a aparecer el pan aquí. Lo que hizo fue preguntarle a Felipe, oye Felipe, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Y en ese momento darle una lección y probar su corazón. Eso pasa con nosotros. Dios no va a llegar y va a hacer la chamba en la petición y en la adversidad que tú tienes. Dios se interesa por tu corazón. ¿Están conmigo? Ahora te quiero dar esta última premisa. Cuando Felipe le dice, oye, pues no tenemos más que 200 denarios, es lo que tenemos, no hay más. Obviamente está hablando de una limitación financiera para alimentar a 5,000 personas, ¿no? Pero la premisa hoy en día que te quiero decir de esto es, y algo que nos habla en ese momento, es que estaban limitados de recursos. Probablemente, ante el 99.9 de situaciones adversas que tú tengas, trascendentales por supuesto, vas a estar limitado o limitada de recursos. Probablemente si te da hambre, te paras en unos tacos y comes, ¿no? Pero estoy hablando de situaciones del corazón, situaciones más angustiantes, situaciones más difíciles. Muchas veces, el 99.9 de las veces, si no diría el 100% de las veces, no lo vas a poder lograr tú solo. Entonces, quiere decir que como regla, siempre vamos a necesitar depender de Dios. Siempre vamos a necesitar confiar en que Jesús es quien puede hacer la obra. ¿Están conmigo? Sí. Ok, muy bien. Que te dé paz saber que Jesús ya sabe qué va a hacer contigo. ¿Qué dice? Él ya sabía qué iba a hacer, solo le preguntó para probarlo. Que te dé paz, que en medio de situaciones de adversidad, en donde tú puedes ser calculador y decir, así le voy a hacer, te dé paz decir, me abandono en Jesús porque Él ya sabe qué es lo que va a hacer. Tenemos un Dios que quiere que creamos en su providencia y en su soberanía.
Y eso es lo que él demostró en ese momento a Felipe. Por eso le importaba su proceso. Muy bien. Punto número 2, familia. Jesús multiplica lo que hay en nuestras manos. Vamos al versículo 8 al 11. Entonces, después de que le dice, oye, no vamos a tener lana, le dice Felipe a Jesús, dice que entonces un íntimo amigo de Felipe, que es Andrés, el hermano mayor de Pedro, llega y le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? ¿No? Y sin ponerme muy técnico, la palabra muchacho, lo que en el original dice es que básicamente era un chavito, un muchachito. Estamos hablando que probablemente era un niño, ¿no? Entonces Andrés le dice, oye, aquí hay un niño que trajo su lonche, pues su mamá le mandó un lonche, pero esto no nos ajusta para todos, ¿no? O sea, ante la situación en la que Jesús pregunta dónde le vamos a hacer y todavía no revela cómo le vamos a hacer, yo creo que Andrés escucha que Felipe estaba como en aprietos, ¿no? O sea, imagínate que Felipe dice, bueno, no tenemos ni lana para comprar. Es como que Andrés dice, déjale hago el paro. Digo, no es mucho, pero Jesús, pues aquí hay un chavito que trae su lonche, ¿cómo le hacemos, no? Segundo ejemplo personal de esta predicación. Cuando yo era niño, no había nada más sagrado para mí en la escuela que el sándwich que mi mamá me hacía, ¿no? No había nada más sagrado. Yo no sé si a ti te mandaban con sándwich a la escuela o no, pero a mí sí, de servilleta y toda la onda como estereotipo, ¿no? Mi mamá se levantaba en la mañana temprano y me hacía esa comida. Entonces, si algo pasaba conmigo, es que a mí me daba muchísimo coraje cuando ese sándwich se veía en problemas, ¿no? O cuando algo... Yo recuerdo 2 incidentes que no les voy a platicar específicos donde perdí mi sándwich, ¿no? Y la verdad fue bastante traumático para mí. Este chavito, no, la Biblia no dice que él dijo, aquí está Andrés, dile a Jesús que aquí está la comida que tengo. Dice que Andrés, que por cierto me encanta porque en el Evangelio de Juan, las 3 veces que vemos a Andrés mencionado, Andrés le está presentando a alguien a Jesús. Primero, según Juan, le está presentando a su hermano, Simón Pedro. Luego le está presentando a este niño, luego le presenta a unos gentiles. Andrés es el RP, ¿no? O sea, él es el que se encarga de presentarle y traer gente a Jesús. Entonces le dice, aquí hay este niño y él tiene esta comida, pero no es suficiente para tanta gente. Y entonces me encanta porque el versículo 10 no dice Jesús, no dice, ok, déjame calcularlo. No dice, gracias Andrés. Jesús luego comienza a organizar. Y esto es increíble porque no tenemos un Dios de desorden, sino un Dios de orden. En los otros evangelios te dice que Jesús les pidió a los discípulos que los organizaran en grupos de 50 o de 100. En este, solamente Juan nos dice que Jesús dijo, versículo 10, hagan que la gente se siente. Ahí no está el versículo 10, lo omití. Hagan que la gente se siente. Y había mucha hierba en el lugar, así que se sentaron. Esto es importante porque también Juan quiere darte a entender que el lugar se prestaba para que esto aconteciera, ¿sí? Y que Jesús está siendo organizado y que Jesús no es un Jesús que no le importa también de cierta manera que las cosas se hagan bien, ¿no? O sea, Jesús organiza a la gente y dice, ok, es que aquí está este niño. Imagínate que tú llegas siendo Andrés queriendo salvar a tu amigo diciéndole, aquí hay un chavito que tiene dinero, y que Jesús te dice, hagan que la gente se siente. Yo creo que todos nos quedamos así de, ok, o sea, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, yo creo que había expectativa de parte de sus discípulos cercanos. Y el número de los hombres era de unos 5,000, dice Juan, versículo 11. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Todo lo que querían. 5 panes y 2 pescados. Familia, estos 5 panes de cebada no eran bolillos de la central, así, ni siquiera, o sea, y aunque hubieran sido, o sea, no eran baguettes, no. Panes de cebada era una especie de pan pita. ¿Ubican el pan pita? Es más grueso, es como una tortilla, quizá quisiera decir eso, de harina, más grueso. Este chavo lo que tenía era comida probablemente para él y ya limitada. 5 panes, 2 pescados, probablemente era lo que él tenía para sacar todo el día de comida, de alimento para él. Era muy poco, muy poco. Y Andrés mismo le dice, Señor, esto no es nada para tanta gente. De muy poco, Jesús hizo muy mucho, por así decirlo.
de muy poco Jesús abasteció a más de 5,000. ¿Es increíble o no? Ahora, ya no se menciona nada del chavito este. No se menciona si a lo mejor que él, como yo, cuando perdieron el sándwich que su mamá le mandó y su lunch, se fue muy triste a llorar y a hablarle a su mamá. No se menciona nada de eso. Solamente se menciona que él tenía y que él trajo esto. Por el hecho de que Jesús hizo uso de ello, quiere decir que generosamente este muchacho lo entregó. ¿Estás conmigo? Entonces este muchacho lo entregó. Y yo te quiero decir eso, y eso dice este punto: lo que está en tus manos, Jesús lo multiplica. Y no te estoy hablando de prosperidad, no te estoy hablando de que cumplas todos tus sueños y de que siembres con dinero y el milagro. No te estoy hablando nada de eso. Solamente te estoy diciendo, nosotros estamos limitados, pero con lo que tenemos, nosotros lo ponemos delante de Jesús, y es Jesús quien hace la obra. Te pregunto esto: el milagro, ya lo leímos porque ya leímos toda la porción de la Escritura. ¿El milagro sucedió en las manos de los discípulos? ¿Sí o no? No. ¿El milagro sucedió en las manos del muchacho con la comida? ¿El milagro sucedió en las manos de Felipe? El milagro sucede en las manos de Jesús siempre. Siempre. Él es quien hace la obra. Él es quien multiplica. El chavo solo trajo, el muchacho solo trajo lo que estaba en la mesa, y Jesús hizo el resto. Déjame decirte algo, esto es un comercial, está medio raro que lo voy a decir, y de hecho la verdad es que sí está medio raro porque tengo muchísimos años que no hablo de esto. Pero hoy en la tarde voy a tocar en un concierto con un grupo que tuve hace 15 años. De hecho, la última vez que tocamos en un escenario fue en el 2013, hace 10 años. Con ese grupo, algunos de ustedes conocen a los amigos que tocan ahí. Ese grupo yo entré en el 2004, imagínense, al 2003 le di 9 años, al 13 le di casi 10 años de mi vida. Y nos íbamos de gira y hacemos un montón. Hoy voy a tocar con ese grupo después de 10 años, porque desde el año pasado nos pusimos de acuerdo para un concierto que vamos a tener en un mes, pero hoy se presentó una oportunidad y dijimos, ¿por qué no? ¿No? Durante mucho tiempo, cuando estábamos chavos, le invertimos tiempo a eso. Y hoy, y de verdad se los digo, o sea, no es un tema ni siquiera de vanagloria, es un tema de gloria a Dios. Porque después de tantos años, ahora que anunciamos ese regreso, hay gente que dice, oye, yo los vi tocar en tal lado, ¿no? Y yo esa vez conocí a Jesús y uno de ustedes me invitó a tal iglesia. Hay grupos que tocan el día de hoy que dicen, oye, pues yo empecé mi grupo porque yo los vi tocando ustedes, porque obviamente este era un grupo de rock cristiano, y nunca fue limitado a iglesias, siempre tocábamos en bares y en donde fuera y demás. Entonces, gente por todos lados, de verdad no les miento, nos ha dicho, yo vi esto, yo fui impactado de esta manera. Nosotros lo que teníamos era ganas de servir al Señor como creíamos que en ese momento debíamos servir al Señor. Una guitarra, los dones que el Señor nos había dado, y Él lo multiplicó al día que hoy en día podemos ver fruto de lo que Él hizo, ¿sí? Entonces, este muchacho lo único que hizo fue traer unos pescados, unos panes. A lo mejor yo lo único que hice fue decir, aquí tengo una guitarra, Señor. Y eso me ha permitido ver fruto y la obra de Dios en un montón de gente, en un montón de lugares. Y la gente cercana a nosotros puede testificar de esto, ¿eh? Dios es quien hace la obra. Pero ¿qué obra? ¿No? Hay algo que es interesante que tenemos que entender aquí. Yo no sé cuántas veces tú has estado ante una situación en la que alguien te dice, oye, estoy pasando por necesidad, estoy pasando por escasez. Y entonces tú volteas y le dices, hermano, hermana, no te preocupes. ¿Qué es lo que decimos siempre? ¿Que vamos a hacer qué? Voy a orar por ti, ¿no? Y está bien, por favor, ora por la gente que lo necesita, pero ¿qué crees? También necesitamos soluciones prácticas. Y Jesús en este momento no nada más estaba haciendo una obra de multiplicar algo milagrosamente, unos pescados y unos panes, estaba proveyendo de una solución práctica y tangible al hambre de 5,000 personas. ¿Estás conmigo?
tenemos un Dios que provee de temas prácticos. Pero hay algo detrás que les quiero mencionar. Fíjense si comparamos este milagro y esta narrativa de Juan con los otros 3 evangelios. Fíjense estos datos curiosos. Marcos nos dice que al ver la multitud, Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Lucas nos dice que los recibió. O sea, hay un énfasis en recibirlos. Cuando Él dispuso de tiempo de descanso, cuando la gente llegó, no fue como de que, ay, no puedo ser bien en esto, no me puedo acostar ni un ratito. Jesús los recibió. Y Lucas mismo dice que los hizo sentir bien, los recibió, haciéndolos sentir bienvenidos, y les hablaba el reino y los sanaba. Es decir, Jesús sí ministró a esta multitud. Mateo nos dice que tuvo compasión de ellos. Entonces, cuando Jesús provee para nosotros y multiplica lo que está dando, lo que tenemos en nuestras manos para la gloria de Él y para la bendición de otros, lo hace desde un corazón compasivo, misericordioso, amoroso, que te da la bienvenida, que te recibe, que dice: Él necesita al pastor. Él necesita, es una oveja sin pastor, Él necesita mi cuidado y mi amor. Este es el Jesús que multiplica lo que hay en nuestras manos. ¿Están conmigo? Esto es una llamada para nosotros y para mí, precisamente, creo yo, para cosas muy prácticas. Número 1, no chiquiteemos lo que tenemos. No sé si esa es una palabra correcta o no, pero luego chiquiteamos lo que tenemos, ¿no? Que es decir, si yo no tengo nada, pues es que yo ni sé tanto de la Biblia, pues es que yo no tengo tanto tiempo, pues es que yo no... No se trata de tus recursos, porque un niño, este muchacho, tenía muy poca comida. Se trata del corazón dispuesto que puedas tener. Yo no te estoy diciendo que cuando vengas al Señor y le traigas, que vengas al Señor para traerle lo que tienes hasta que tengas lo suficiente. Te estoy diciendo, haz lo que puedas con lo que tienes hoy. Hoy no chiquities lo que tienes. Tu tiempo, tu disposición, tu corazón. ¿Tienes dones? Tus recursos. Lo que tú tienes, eso tráelo al Señor y Él lo va a multiplicar. No chiquities lo que tienes. Jesús no quiere gente perfecta. Jesús no quiere que llegues hasta que estás increíblemente rebosante, dotado, con un intelecto increíble y conocimiento de teología. No, Jesús lo que quiere es tu corazón. Jesús lo que quiere es que vengas con lo que tienes. Otra vez, no estamos hablando de prosperidad. No te estoy diciendo que el Señor cumpla todos los anhelos de tu corazón, porque eso no es cierto, no es bíblico. Jesús a lo mejor no, Dios no va a cumplir a lo mejor tus anhelos. Dios va a cumplir su voluntad en tu vida, lo que Él quiera. No estoy hablando de prosperidad, te estoy hablando de disposición y de entrega. Otra llamada a la que podemos ver esto que está sucediendo aquí es que entendamos que Jesús es amoroso, compasivo, tierno y no nada más provee soluciones intangibles. Como cuando nosotros decimos, voy a orar por ti, y a lo mejor lo que esta persona necesita es que le compres un lonche. Pero Jesús también provee de situaciones tangibles y Él puede proveer de acuerdo a su voluntad lo que sea que tú necesites. Haz algo con lo que tienes ahorita, no digas, es que yo no puedo, es que yo no tengo, es que yo no sé. A mí Dios no me quiere, no me va a recibir. No, este es el carácter de Jesús, que con compasión recibió la multitud, multiplicó lo que un niño generoso dio y pudo alimentar milagrosamente a 5,000. Ese es su carácter. Punto número 3, Jesús sacia totalmente. Versículo 12, cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierdan nada. Y entonces ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Ahora, esto no se trata de las migajas, no lo que se cayó mientras comían. Estos eran los panes que Jesús multiplicó y que no se utilizaron para alimentar. Es decir, había más. Y esto nos habla de que con Dios tenemos un Dios que da abundantemente, abundantemente. Él es un Dios que nos da abundantemente, pero no desperdicio. No es un Dios que desperdicia, ¿sí me explico? O sea, no hay un asunto de hagamos solo por darlo y que se desperdicie. No, eso no es la mayordomía que el Señor nos enseña, ¿sí? Y ahora esto es muy importante porque déjenme decirles algo.
obviamente en el plano práctico y terrenal, lo que el Señor quería era saciar el hambre de esta multitud, ¿no? O sea, literal, que comieran y se saciaran y ya no tuvieran hambre, ¿no? Pero lo que realmente estaba sucediendo es que el Señor estaba apuntando todo para encaminarlos a aprender a saciarse en Él, que Él es el pan de vida eterna. Y lo vamos a hablar ahorita un poquito adelante, aunque no voy a hablar demasiado de eso, porque sé que Pepe nos va a hablar de eso en un par de domingos. Pero lo que Jesús realmente estaba haciendo era queriendo saciar el hambre espiritual de estas personas, ¿ok? ¿Sí? Entonces, eso me llama la atención, porque si tú te pones a pensar en el mundo, y de verdad nadie de aquí, a ver, soy uno de sus pastores y los conozco, no se crean. Pero nadie de aquí me puede decir que, yo estoy tan satisfecha de lo que el mundo ofrece. No es cierto, porque en el mundo buscamos amor por doquier, buscamos aceptación por doquier y medio recibes, pero luego necesitas de alguien más. ¡Ay, Dios! Este tapete se va a caer. Y luego necesitas de alguien más ese amor y esa aceptación. En el mundo buscas saciarte de bienes materiales y dices, ya me compré esto, pero luego quieres comprarte lo otro. Y luego dices, ya me compré esta otra cosa, y dices, ahora me hace falta comprarme esta otra cosa. Buscamos propósito y decimos, ahora voy a hacer esto porque ahorita siento que traigo ganas de ayudar gente, ¿no? Y entonces dices, voy a ir a hacer esto y estas obras de caridad. Y entonces ya que haces eso, ahora se te da la gana de decir, ahora voy a ser deportista, y ahora eres deportista. Y nada de lo que el mundo ofrece nos va a saciar jamás. Nunca, nada, jamás. Pero aquí podemos ver a Jesús que sacia abundantemente. Si las cosas del mundo nos saciaran, sería bien difícil contrastarlo. Pero nada en este mundo, ni los bienes materiales, ni el amor y la aceptación que buscas en otros, ni el propósito, jamás te va a saciar como Jesucristo puede saciarte proveyendo para ti, material y espiritualmente, dándote propósito, identidad, aceptación y amor. Lo que Él nos da, eso sí nos sacia. Y no nos sacia a medias, sino que sobran 12 canastas llenas de pan. Con Dios no se desperdicia nada. Cuando nuestra alma está satisfecha, en el que multiplica los panes y el pescado, fíjense bien, cuando aprendemos a saciarnos en Él, ya no necesitamos ser satisfechos con trivialidades. Ya no necesitas saciar tu hambre y tu sed con cualquier cosa absurda de este mundo. Si tú ves que repites los mismos ciclos y dices, oye, es que yo me sigo juntando con estas personas y no puedo dejar de hacer esto, y no puedo dejar de hacer esto otro, y no puedo dejar de consumir esto, y no puedo dejar de... Aplica para muchas cosas, no nada más las cosas ilegales, aplica para incluso cosas legales, ¿no? O sea, como decir, paso de amistades en amistades y no puedo hacer amistades reales, genuinas. Sea la problemática que sea, donde busques satisfacción y veas que sigue repitiendo y buscando y repitiendo y buscando, déjame decirte algo, ahí necesitas entregarle tu corazón y encontrar satisfacción en Jesús. Cuando Él, que multiplica panes y pescados, te empieza a saciar a ti, dejas de buscar la satisfacción en otras cosas. ¿Están conmigo? Ahora, ¿cómo termina la escritura? No quiero abundar porque es en un par de domingos Pepe nos va a hablar acerca de esto, pero ¿cómo termina esta parte ya para empezar a concluir? Versículo 14 dice, después de que recogieron lo que sobraba y eran 12 cestas llenas de pan, o sea, qué increíble, 12 cestas llenas de pan, o sea, no sobró así de que, junta los poquitos pedacitos, ¿no? Y mañana hacemos un recalentado, o sea, no, o sea, realmente sobró comida abundante. Dice el versículo 14 que la gente entonces, y esto ya es al final, la gente entonces al ver la señal que Jesús había hecho decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza, o sea, a fuerzas querían hacerlo rey, perdón, se retiró él solo otra vez al monte. Es decir,
Jesús les alimenta, y entonces se dan cuenta que lo que los judíos querían era hacerlo rey, para que los liberara de la opresión del imperio romano. No estaban entendiendo lo que Jesús estaba haciendo en ese momento, no estaban entendiendo que Él era el Mesías, que Él venía a liberarlos, pero no de un asunto terrenal, sino de un asunto espiritual. Pero se da cuenta que lo querían aprender para forzosamente hacerlo rey. Entonces Jesús dice, ahora sí ya nos vemos, ¿no? Y se va. Déjame leerte el comentario que leí ayer. La verdad me encantó, y déjame, te lo voy a leer así como el comentarista lo dice. Dice, seguramente Jesús cumplía la profecía de la Escritura. Con esta convicción decidieron que tenían ante ellos a un segundo Moisés. Esto era lo que los judíos creían. A la persona que podría conducir al pueblo judío a la victoria contra sus opresores, los romanos, y conseguir para Israel nuevas glorias como nación independiente. Como Moisés había hecho al sacar al pueblo de la esclavitud en Egipto y llevarlo hasta Canaán. Era solo cuestión de tomarle por la fuerza a Jesús, si era necesario, y hacerlo rey. Perfectamente consciente de lo que tramaban, Jesús se adelantó y se retiró a los altos de Golán, es decir, del otro lado, con el fin de frustrar su plan. Como después diría el gobernador romano, Jesús, su reino no era de este mundo, es decir, no era terrenal y político, sino espiritual y eterno. Y el planteamiento de la gente estaba totalmente equivocado, como mostraría en sus enseñanzas el día siguiente, cuando Jesús regresa con la multitud. La gente había sido alimentada milagrosamente con ¿cuántos panes? ¿Cuántos pescados? 5,000 personas, las mujeres y niños. La gente había presenciado un milagro de Jesús. Yo no sé si por lo regular en ese momento de repente andaban en la calle y alguien decía, oye, yo traigo 2 pescados, déjate los convierto en 20,000. O sea, yo creo que no era frecuente que gente hiciera eso. Yo creo que gente dijo, oye, ¿qué onda con él? ¿No? Pero su entendimiento fue erróneo. ¿Por qué creen? Porque quisieron utilizar el poder de Jesús para su propia agenda. Y esa es una situación que tú y yo hoy podemos también hacer sin querer. Como sé que Dios me ama, hago lo que quiera de mi vida, al cabo me va a amar, ¿no? Yo solo me acerco al Señor cuando necesito algo, porque Él sé que lo puede hacer. Y entonces queremos que por las cosas que Él hace, trabaje de acuerdo a nuestra conveniencia, en nuestra propia agenda, para que entonces sí hacerlo nuestro propio rey, pero rey de nuestro imperio. No es así. No es así. Con Jesús no es así. ¿Qué dijo la multitud? Perfecto, ahora tenemos al nuevo rey que nos ayudará a salir de la opresión del imperio romano. Totalmente incorrecto. Y la historia se desarrolla, de verdad, la historia continúa. Por favor, sigue leyendo Juan 6, pero te voy a hacer un resumen. Aunque es bastante extenso, Jesús decide irse y apartarse de nuevo, va del otro lado del mar de Galilea, ahora hacia el lado de Capernaum, y aquí es donde Jesús, por cierto, camina en las aguas, eso lo puedes leer ahí adelante, pero después la multitud otra vez regresa a buscarlo, ¿no? Y hay comentaristas que dicen que sabían que había sobrado comida y decían, vamos ahora por la segunda, ¿cómo se llama? Por la segunda vuelta, ¿no? Y entonces estaban buscándolo por los panes, y entonces Jesús les dice, no me buscan porque han puesto atención en quien yo soy, es decir, no ven pero no ven, estás viendo y no ves, ¿no? No me buscan porque han puesto atención en quién soy yo, dice más abajo en Juan. Si no han puesto atención a las señales y los milagros, me buscan porque les di de comer. Y me encanta que Jesús les dice, no trabajen por el alimento perecedero, trabajen por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Y la multitud le dice, ¿y cómo le hacemos con esto? ¿Cómo ponemos en práctica esto? Y Jesús les dice, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Las declaraciones de Jesús crearon mucha controversia, incluso algunos discípulos lo dejaron, lo puedes leer ahí mismo en Juan, lo abandonan, pero en un momento Jesús le dice a los 12 discípulos, ¿qué onda? Después de todo esto yo diciendo que era el pan de vida, que tienen que comer de mí, o sea, cosas así medio controversiales que Pepe nos va a enseñar acerca de eso después, pero lo que sucede es que les dice, ¿qué onda? ¿Ustedes también se van a ir? ¿Y saben qué les dice Pedro? ¿Qué le dice Pedro? Dice, ¿a quién iremos?
tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Por qué comento todo esto y cuál fue la conclusión después? Porque después de que la multitud lo quiso aprender porque vieron que les dio de comer, Jesús hace esta declaración tan importante. Si Jesús le importa nuestro proceso, familia, si a Jesús multiplica lo que está en nuestras manos, si Jesús nos da en abundancia, no es para que pensemos que Él es una maquinita de hacer milagros como el mago en la lámpara y frota la lámpara, que va a actuar cada vez que se nos ocurra, cada vez que se nos antoje bajo nuestra propia agenda. Es para creer que Él es el Santo de Dios, que Él es el pan de vida, que Él es quien nos salva, que Él es quien nos sacia, que Él es quien nos sostiene, que Él es quien nos da la vida y por quien vale la pena vivir. No se te olvide esto. ¿Puedes creer? ¿Puedes creer que Jesús tiene un plan para ti? Que en medio de la adversidad no se concentra nada más en hacer las cosas, sino en tu corazón también, como con Felipe. ¿Puedes creer que le importa tu proceso? Que no eres un desconocido, que cuando estás en el trabajo, en tu rutina al día a día, que ni te acuerdas de las cosas, deja tú de la iglesia y a veces ni te acuerdas de Dios mismo. Que en ese momento Él está haciendo algo, eres parte del plan y Él está trabajando para exponer tu corazón, para que dependas de Él. ¿Puedes creer que de lo poco el Señor hace abundante? Que de pocos panes, de pocos pescados, el Señor multiplicó y alimentó tangiblemente a 5,000, pero espiritualmente también de manera abundante, que sobraba. ¿Puedes creer esto? Y puedes creer que de la abundancia que nosotros recibimos de Él podemos ser verdaderamente satisfechos. Que el mundo no nos va a saciar, pero que Él sí nos va a saciar, y que lo que Él quiere no es que empieces una relación de conveniencia con Él. Decir, sí, soy cristiano y soy cristiana porque me conviene ahorita. Si soy cristiano y soy cristiana ahorita porque necesito esto. Si voy a la iglesia ahorita porque traigo unas broncas nada más. No es malo que hagas eso, no te estoy diciendo que eso sea malo. Solo te estoy diciendo, no nos acercamos a Dios nomás cuando nos conviene. Nos acercamos porque necesitamos el perdón de nuestros pecados, la restauración con el Padre. Necesitamos ir a través de Cristo todos los días y decir, tú eres el pan de vida, y ¿a dónde voy a ir si solo tú tienes la vida eterna? Para eso Jesús hizo todo esto. Para eso. ¿Están conmigo? ¿Puedes creer en el Jesús que hablamos el día de hoy? Y si sí puedes creer, ¿qué te hace falta para entregar tu corazón? El Evangelio no nada más es para cuando alguien cree por primera vez. El Evangelio es para todos los días. Es decir, Jesús, te necesito, me abandono para ti. Tú eres a quien yo quiero, no lo que haces nada más, te quiero a ti. Déjame terminar con esto. La alimentación de los 5,000 nos revela aspectos del carácter y el poder de Jesús, quien es tanto compasivo y considerado, resolviendo tangiblemente nuestras necesidades, pero también es directo para enfrentarnos con nuestras limitaciones, donde quiere que dependamos y confiemos de Él. Puedes creer en Jesús, que le importa tu corazón, que tiene un plan para ti, que ya sabe lo que hará contigo, pero quiere que confíes en Él también. Puedes creer en Jesús, que con lo poco que hay en nuestras manos, Él multiplica para su gloria y la bendición de otros, dando solución espiritual y material según su voluntad a nuestras necesidades. Puedes creer en Jesús, que sacia en totalidad el hambre y la sed de nuestro ser, que no da de Él mismo un poquito, sino que da abundantemente, gracia sobre gracia. Cree en Jesús, que está vivo hoy mismo y que Él es el mismo del que leemos esta escritura hoy en día, que está esperando que te acerques a Él y te abandones para ser saciado y alimentado espiritualmente por sus manos. Este es nuestro Dios, este es Jesús. Amén. Señor, gracias Dios, porque tú nos traes a ti, nos estiras en fe.